Hay días en los que el corazón se vuelve tan pesado que hasta respirar duele, ¿verdad? Pues imagínense a Valeria, hincada frente a una tumba que aún huele a tierra fresca, con las manos temblando mientras sostiene un ramo de claveles blancos que ya empiezan a marchitarse. El viento helado de noviembre le pega en la cara, mezclándose con las lágrimas que ya no puede contener, y ahí, en medio del panteón de San Miguel, rodeada de cruces y silencio, sus labios se mueven para decir algo que nadie más puede escuchar. Nunca quise hacerle daño, pero a veces, salvar a alguien significa perderlo para siempre, susurra con una voz quebrada que arrastra el peso de años enteros de culpa. La escena es devastadora, llena de ese misterio que te agarra del estómago y no te suelta, porque uno no sabe qué pasó, pero siente que fue algo terrible. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Por qué está pidiendo perdón frente a esa tumba? El suspenso flota en el aire como neblina espesa, y la curiosidad empieza a clavarse en el pecho de quien observa esta narración desde afuera. Valeria tiene 32 años, pero su mirada parece cargar con el cansancio de alguien que vivió el doble, ¿saben? Sus ojos café están hinchados, enrojecidos, como si hubiera llorado durante días sin parar, y sus manos, esas manos que alguna vez fueron suaves, ahora lucen ásperas, marcadas por el trabajo y por algo más profundo que no se ve a simple vista. Lleva un suéter negro desgastado y un pantalón de mezclilla viejo, nada elegante, porque esta no es una visita ceremonial ni mucho menos, esto es algo íntimo, algo que duele hasta los huesos. Alrededor de ella, el panteón está casi vacío, apenas se ve a un señor mayor podando el pasto a lo lejos y a una señora dejando flores en otra tumba, pero nadie le presta atención a Valeria, nadie nota el drama que se está desplegando ahí mismo. Y tal vez eso es lo que más pesa, la soledad absoluta de ese momento, la paradoja de estar rodeada de tanta vida pasada y sentirse completamente sola. El destino la trajo hasta aquí, hasta este punto de quiebre, y ahora está frente a frente con algo que no puede cambiar. La lápida frente a ella es sencilla, casi austera, sin adornos ni palabras rebuscadas, solo dice, Guadalupe Hernández Morales, 1958 a 2024. Madre amada. Pero Valeria sabe que esas palabras son mentira, o al menos no cuentan toda la verdad, porque el amor a veces viene envuelto en espinas que te desangran poquito a poquito sin que te des cuenta. Ella coloca los claveles sobre la tierra y sus dedos rozan la piedra fría, sintiendo ese impacto emocional de tocar algo tan definitivo, tan irreversible. Mamá, dice en voz baja, y esa palabra suena más a súplica que a saludo, cargada de una emoción tan cruda que hasta los pájaros parecen dejar de cantar. Hay algo en su tono que mezcla amor con resentimiento, esperanza con desesperación, y uno no sabe si vino a pedir perdón o a reclamar algo que nunca le fue dado. La reflexión que cruza por su mente en ese instante es profunda, dolorosa, cuando el amor se convierte en prisión. ¿Cuándo cuidar a alguien te mata por dentro? Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Esa es la pregunta que flota en el aire, ¿no? Porque ahí está Valeria, destrozada, hablándole a una tumba como si pudiera recibir respuesta, y uno siente esa curiosidad que te carcome, que te hace querer saber más, hurgar en los recuerdos que ella misma parece estar reviviendo en ese preciso momento. Ella cierra los ojos y por un instante todo se detiene, el viento, el tiempo, incluso el dolor parece congelarse por un segundo. En su mente empiezan a desfilar imágenes borrosas, como una película vieja que se reproduce a pedazos, y ahí está ella de nuevo, más joven, con la vida por delante, pero ya con esa sombra de responsabilidad que nunca pidió pero que le cayó encima como piedra. Una buena hija no se va, ni aunque le arranquen el alma, escucha la voz de su madre resonando en sus recuerdos, esa frase que se repitió tantas veces que terminó grabándose en su corazón como cicatriz. Y en ese instante, Valeria abre los ojos de golpe, porque el peso de esas palabras sigue siendo insoportable incluso ahora, incluso con su madre bajo tierra. El suspenso se vuelve más denso cuando Valeria saca algo del bolsillo de su pantalón, una fotografía vieja, doblada por las esquinas, amarillenta por el tiempo. Es una foto de ella de niña, tal vez de unos 8 años, parada junto a su madre frente a una casa humilde con techo de lámina, ambas sonriendo para la cámara como si la vida fuera pura felicidad. Pero Valeria sabe que esa sonrisa era mentira, o al menos incompleta, porque detrás de esa imagen había secretos que nadie más veía, historias que se quedaron guardadas entre las paredes de aquella casa. ¿Por qué no me dijiste la verdad, mamá?, pregunta al viento, y su voz suena más fuerte ahora, cargada de un coraje que había estado dormido durante años. La motivación detrás de su visita al panteón empieza a revelarse, no vino solo a llorar, vino a liberarse de algo, a romper cadenas invisibles que la han tenido atada desde siempre.
y mientras la brisa le mueve el cabello, uno empieza a darse cuenta de que esta historia va a ser más profunda de lo que parecía al principio. Valeria respira hondo, como si estuviera preparándose para decir algo que lleva años guardado en el pecho, y finalmente suelta: me llamaron asesina, ¿sabes? Dijeron que yo te maté, que por mi culpa tu corazón se detuvo esa noche. Las palabras caen como piedras al agua, creando ondas de impacto que se expanden en todas direcciones, y ahí está la revelación más fuerte: esta mujer carga con una acusación terrible, con un señalamiento que la ha perseguido como sombra. La sorpresa golpea duro porque uno no esperaba eso, no esperaba que el misterio fuera tan oscuro, tan desgarrador. Ella se limpia las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose la mejilla con tierra, y continúa hablando como si necesitara vaciar todo lo que lleva dentro. Pero yo no te maté, mamá. Tú te estabas matando sola hace años, y yo solo intenté vivir. Esa frase es como un rayo que ilumina todo de golpe, revelando una verdad más grande, más compleja, una verdad que tiene que ver con manipulación, con sacrificio, con amor enfermo. Y justo cuando uno piensa que ya entendió todo, Valeria se pone de pie lentamente, sacudiéndose la tierra de las rodillas, y mira la tumba una última vez con una mezcla de tristeza y algo más: alivio. ¿Liberación? Es difícil saberlo. Vine a decirte algo que debí haberte dicho hace mucho, murmura, y su voz ahora suena más firme, como si finalmente hubiera encontrado la fuerza que le faltaba. El cambio en su tono es notable, casi como si algo dentro de ella se estuviera transformando en ese mismo instante, como si el perdón, o tal vez la aceptación, estuviera empezando a hacer su trabajo. Pero antes de que pueda decir lo que vino a decir, su celular vibra en su bolsillo, rompiéndole la concentración. Ella lo saca, de la pantalla, y su expresión cambia completamente, sus ojos se abren grandes, su respiración se acelera, y uno se pregunta qué mensaje o qué llamada podría alterar tanto a alguien que ya está al borde del abismo. Ahí, en ese preciso momento, la inspiración para seguir adelante con la vida parece chocar con algo del pasado que aún no ha terminado de revelar todos sus secretos. Para entender por qué Valeria está ahí, frente a esa tumba con el corazón hecho pedazos, hay que retroceder en el tiempo, ¿saben? Hay que regresar a cuando ella era apenas una chamaca de 16 años, con sueños tan grandes como el cielo y ganas de comerse el mundo entero. En aquel entonces, Valeria vivía en una casita de concreto y lámina en las orillas de Guadalajara, de esas que tienen piso de cemento sin pulir y paredes que aún huelen a humedad cuando llueve. Su mamá, doña Guadalupe, ya estaba enferma para ese entonces, o al menos eso era lo que ella decía todo el tiempo: que le dolía el pecho, que le faltaba el aire, que el corazón le latía de forma rara y que en cualquier momento se podía morir si la dejaban sola. La casa siempre olía a medicinas, a Vic Vaporrubia, ese aroma agridulce de la enfermedad que se mete hasta en las cortinas y no se va nunca. Y Valeria, pues ella era la única hija, la única que podía cuidarla, la única que podía cargar con ese peso enorme que nadie más quería tocar. Desde chiquilla, Valeria había aprendido que su vida no le pertenecía del todo, ¿me entienden? Cada decisión que tomaba tenía que pasar primero por el filtro de su mamá, cada sueño tenía que ajustarse a las necesidades de doña Guadalupe, cada momento de felicidad venía acompañado de esa vocecita en su cabeza que le recordaba: tu mamá te necesita. Era como vivir con una soga invisible amarrada al cuello, una que se apretaba cada vez que intentaba respirar por su cuenta. Sus amigas se iban de fiesta los fines de semana, se pintaban los labios de rojo y se reían hasta que les dolía la panza, pero Valeria se quedaba en casa preparando el té de manzanilla de su mamá, poniendo compresas frías en su frente y escuchando los mismos lamentos de siempre. Una buena hija no se va, ni aunque le arranquen el alma, repetía doña Guadalupe cada vez que Valeria mencionaba la posibilidad de salir, de estudiar, de tener vida propia. Y esas palabras, esas palabras se convirtieron en la prisión más efectiva que existe, la que se construye con culpa y con amor mezclados en proporciones letales. La paradoja era brutal, porque Valeria amaba a su mamá con todo el corazón, ¿eh? No era que la odiara o que deseara verla sufrir, para nada. Pero ese amor se sentía como estar abrazando a un cactus: entre más fuerte lo apretabas, más te lastimaba. Doña Guadalupe tenía esa habilidad especial para hacer que cualquier cosa que Valeria quisiera hacer por sí misma sonara como una traición imperdonable. ¿Entonces me vas a dejar morir sola?, preguntaba con voz temblorosa cuando Valeria mencionaba que quería inscribirse en la universidad. Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿así me pagas?, decía con lágrimas en los ojos cada vez que Valeria intentaba poner límites. Y Valeria, pobre muchacha, caía cada vez en la trampa,
Porque, ¿cómo le dices que no a alguien que dice que se va a morir si te vas? ¿Cómo eliges tu felicidad cuando te han enseñado desde niña que ser feliz es ser egoísta? La reflexión que muchos no hacen es esta: hay amores que no liberan, hay familias que no sueltan, y hay vínculos que se disfrazan de cariño pero que en realidad son cadenas forjadas con manipulación emocional. Los recuerdos de Valeria están llenos de momentos en los que tuvo que tragarse sus propios sueños, ¿saben? Como aquella vez que ganó una beca para estudiar enfermería en Monterrey, una oportunidad que le habría cambiado la vida completamente. Ella estaba tan emocionada, tan llena de esperanza, que hasta se compró una maleta de segunda mano en el tianguis y empezó a guardar su ropa doblada con cuidado. Pero cuando le dio la noticia a su mamá, doña Guadalupe se llevó la mano al pecho, se puso pálida como papel y empezó a respirar agitadamente, diciendo que sentía que el corazón se le iba a salir. Valeria, presa del pánico, dejó caer la carta de aceptación y corrió a buscar las pastillas, llamó al doctor del centro de salud, se quedó despierta toda la noche vigilando que su mamá siguiera respirando. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar y una angustia que le pesaba como plomo en el estómago, Valeria llamó a la universidad y rechazó la beca. Su mamá, mágicamente, se recuperó en cuestión de horas, como si nunca hubiera pasado nada. Y así fue una y otra vez. Cada intento de Valeria por construir su propia vida terminaba en una crisis de salud de doña Guadalupe, en lágrimas, en culpa, en renuncia. Pero lo que más marcó la vida de Valeria fue la historia de Miguel, su novio de la prepa, el amor de su vida en aquel entonces. Miguel era un muchacho bueno, de esos que te abren la puerta y te cargan las bolsas del mandado sin que se lo pidas, con ojos verdes que brillaban cuando la miraba y una sonrisa que la hacía sentir que todo iba a estar bien. Ellos habían planeado casarse, irse juntos a trabajar a Querétaro donde Miguel tenía familia y un trabajo prometido en una fábrica. Valeria había empezado a bordar las servilletas para su futura casa, a imaginar cómo sería tener hijos, a soñar con una vida donde ella pudiera ser ella misma sin tener que pedir permiso. Pero cuando le contó los planes a su mamá, doña Guadalupe montó el drama más grande de todos, se encerró en su cuarto durante 3 días sin comer, diciendo que si Valeria se iba con ese hombre, ella se iba a morir de tristeza y de abandono. «¿Vas a elegir a un hombre que apenas conoces sobre la madre que te dio la vida?», le gritó entre sollozos. Y Valeria, destrozada, tuvo que tomar la decisión más dolorosa, le dijo a Miguel que no podía irse, que su mamá la necesitaba, que el destino les tenía preparado algo diferente. Miguel intentó convencerla, le juró que encontrarían la manera de que doña Guadalupe se fuera con ellos, que no tenía que elegir entre él y su mamá. Pero Valeria ya estaba demasiado atrapada en la telaraña de la culpa, demasiado convencida de que abandonar a su madre sería lo mismo que matarla con sus propias manos. «Es que no entiendes, Miguel», le decía llorando, «si me voy, ella se muere. Y yo no podría vivir con esa culpa». Miguel, con el corazón roto, terminó yéndose solo a Querétaro, y Valeria se quedó ahí, en esa casa que cada día se sentía más pequeña, más asfixiante, más parecida a un ataúd. Los años pasaron y Miguel se casó con otra muchacha, tuvo hijos, construyó la vida que Valeria había soñado para ella. Y ella se quedó ahí, cuidando a una madre que nunca mejoró pero que tampoco se moría, atrapada en un ciclo sin fin de sacrificio y resignación. La motivación de Valeria por seguir adelante se fue apagando poquito a poquito, como una vela que se consume sola en la oscuridad, y su vida se convirtió en una espera eterna de algo que nunca llegaba. Lo más cruel de todo, lo que nadie que no lo ha vivido puede entender realmente, es que Valeria no podía ni siquiera quejarse sin sentirse una mala persona, ¿me explico? Porque la gente de afuera veía a una hija dedicada, una muchacha que sacrificaba todo por su mamá enferma, una santa que merecía estar en los altares. «Qué suerte tiene doña Guadalupe de tener una hija así», decían las vecinas. «No cualquiera deja todo por cuidar a su madre», comentaban en la tiendita de la esquina. Y Valeria sonreía, asentía, aceptaba los halagos mientras por dentro se moría un poquito cada día. Porque nadie veía las noches en vela, las lágrimas escondidas en el baño, los sueños que se iban por la cuañera uno tras otro. Nadie veía cómo doña Guadalupe usaba su enfermedad como arma, cómo manipulaba cada situación para mantener a Valeria atada a su lado. Y lo peor es que ni siquiera la propia Valeria se daba cuenta del todo, porque así es la manipulación emocional, te convence de que tú eres el problema, de que si te sientes mal es porque eres egoísta, de que el amor verdadero significa borrarte a ti misma. Pero algo dentro de Valeria, algo muy profundo y muy oscuro, empezaba a cambiar, a despertar, a cuestionarse si esto realmente era amor o si era otra cosa completamente distinta.
Valeria cumplió 22 años en una tarde de julio que parecía derretir hasta las piedras, y en lugar de fiesta con pastel y amigos, lo celebró limpiando el vómito de su mamá después de otra crisis, que apareció justo cuando ella mencionó que quería buscar un trabajito de medio tiempo en la papelería del centro. Así era su vida, ¿entienden? Una sucesión interminable de sacrificios que se iban acumulando como capas de pintura vieja sobre una pared, cada una cubriendo un pedazo más de quien ella realmente era. Para ese entonces, Valeria ya había dejado de contar cuántas oportunidades había rechazado, cuántos sueños había enterrado, cuántas veces había dicho, no puedo, cuando en realidad quería gritar, sí quiero. Sus amigas de la secundaria ya tenían carreras, novios, viajes, anécdotas emocionantes que contar, mientras que ella seguía atrapada en esa casa que olía a enfermedad y a tiempo detenido. La esperanza que alguna vez brilló en sus ojos se había ido apagando como foco que parpadea antes de fundirse, y en su lugar quedaba algo más oscuro, resignación mezclada con un resentimiento que no se atrevía a nombrar porque nombrarlo sería admitir que era una mala hija. La vida de Valeria se había convertido en una rutina mecánica, ¿saben? Se levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de su mamá, avena con miel y un té de hierbas que supuestamente ayudaba con el corazón. Después le daba sus pastillas, una azul, dos blancas, media amarilla, la ayudaba a bañarse porque, me mareo si estoy sola, la sentaba en su sillón favorito frente a la tele y pasaba el resto del día haciendo las tareas del hogar mientras escuchaba las telenovelas de fondo. Por las tardes, le leía el periódico a doña Guadalupe porque, ya no veo bien de cerca, le masajeaba los pies porque, se me hinchan cuando hace calor, le preparaba la cena temprano porque, si como tarde me da reflujo. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Valeria se fue borrando a sí misma poquito a poquito, como dibujo en la arena que el mar se va llevando. Era como si la casa fuera una jaula con olor a medicinas y recuerdos podridos, una prisión donde las rejas eran invisibles pero más efectivas que cualquier metal. El impacto de este estilo de vida en su salud mental era devastador, aunque ella ni siquiera tenía tiempo de darse cuenta porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Lo que más dolía, lo que más le carcomía el alma a Valeria, era ver cómo su juventud se le escapaba entre los dedos mientras ella seguía ahí, encerrada, esperando algo que nunca llegaba. Tenía 22 años pero se sentía de 50, con las manos ásperas de tanto lavar ropa a mano, con la espalda adolorida de cargar a su mamá de la cama al baño, con el corazón tan cansado que a veces se preguntaba si ella no sería la que realmente estaba enferma. Sus primas se casaban, tenían bebés, compraban casas, viajaban a la playa, vivían esas vidas llenas de emoción y de cambio que ella solo podía ver de lejos, como quien mira una película desde afuera del cine. ¿Y tú, Valeria? ¿Cuándo te vas a casar? ¿No tienes novio?, le preguntaban en las reuniones familiares, y ella sonreía con una mueca que pretendía ser alegría pero que en realidad era pura tristeza disfrazada. Pues ya saben, mi mamá me necesita, respondía, y todos asentían con esa mezcla de admiración y lástima que la hacía sentir todavía peor. Porque nadie le decía lo que en el fondo todos pensaban, que estaba desperdiciando su vida, que se estaba sacrificando por alguien que nunca iba a soltarla, que el amor no debería doler tanto. Pero hubo un momento específico, un punto de quiebre que Valeria jamás olvidaría, que marcaría el inicio del final de esta historia. Fue en diciembre del 2019, justo antes de que el mundo entero se detuviera por razones que nadie imaginaba. Valeria recibió una llamada de la Universidad de Guadalajara, habían abierto un programa especial de enfermería para adultos, con horarios flexibles y la posibilidad de estudiar medio tiempo. Era como si el destino le estuviera dando una última oportunidad, un último respiro antes de ahogarse completamente. Ella sintió algo que no había sentido en años, una chispa de inspiración, un rayo de luz atravesando la oscuridad de su existencia. Esta es mi oportunidad, pensó con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Puedo estudiar por las mañanas y cuidar a mi mamá por las tardes. Puedo tener las dos cosas. Era una idea llena de esperanza, de posibilidad, de ese cambio que tanto necesitaba su vida para no convertirse en un pantano donde todo se pudre. Con las manos temblándole de pura emoción, Valeria llenó la solicitud, reunió los papeles, hasta se tomó fotos nuevas para los documentos. Se veía diferente en esas fotos, ¿saben? Como si solo el hecho de intentarlo la hubiera hecho brillar un poquito. Durante 2 semanas guardó el secreto, no le dijo nada a su mamá porque sabía lo que iba a pasar, conocía perfectamente el patrón. Pero finalmente, una tarde en que doña Guadalupe estaba de buen humor viendo su telenovela favorita,
Valeria reunió todo el valor que le quedaba y se sentó junto a ella en el sillón. Mamá, tengo algo que contarte, empezó con voz suave, tratando de sonar casual, como si no fuera gran cosa. Me aceptaron en la universidad. Es un programa para adultos, solo por las mañanas. Puedo seguir cuidándote por las tardes, no te voy a dejar sola. Las palabras salieron de su boca como plegaria, como súplica, como si estuviera pidiendo permiso para respirar. Y por un momento, solo por un momento brevísimo, Valeria creyó que esta vez sería diferente, que su mamá entendería, que finalmente la dejaría vivir. Pero doña Guadalupe se quedó paralizada, con los ojos fijos en la pantalla de la tele pero sin ver realmente nada, y Valeria sintió como el aire se volvía denso, pesado, peligroso. El silencio duró tal vez 10 segundos, pero se sintieron como 10 años, como toda una vida contenida en ese espacio donde nada se movía excepto el misterio de lo que vendría después. Y entonces doña Guadalupe volteó a verla con una expresión que Valeria conocía demasiado bien, esa mezcla de dolor, de traición, de dramatismo que precedía a las tormentas más devastadoras. Universidad, repitió con voz temblorosa, llevándose la mano al pecho en ese gesto que ya era su firma personal. ¿Entonces me vas a dejar morir sola para irte a jugar a la estudiante? Ahí estaba de nuevo, la misma canción de siempre pero con letra diferente, y Valeria sintió como algo dentro de ella se quebraba, como vidrio que finalmente no soporta más presión. No es así, mamá, intentó explicar con lágrimas ya asomándose en sus ojos. Es solo por las mañanas, voy a seguir aquí contigo, no te voy a abandonar. Pero doña Guadalupe se levantó del sillón con dificultad teatral, apoyándose en todo como si cada paso fuera un sacrificio monumental. Una buena hija no busca excusas para irse, dijo doña Guadalupe con esa voz que mezclaba reproche con lamento, caminando lentamente hacia su cuarto como actriz en escena. Una buena hija entiende que la familia es primero, que los estudios pueden esperar pero una madre enferma no. Y entonces vino el golpe final, el que Valeria sabía que venía pero que igual dolió como puñalada. Doña Guadalupe se llevó ambas manos al pecho, dejó salir un gemido ahogado y se dejó caer sobre la cama, respirando agitadamente. Me duele el corazón, Valeria. Me duele mucho. Creo que esta vez sí me voy a morir. Y ahí estaba Valeria otra vez, corriendo a buscar las pastillas, llamando al doctor, cancelando sus sueños para salvar a alguien que nunca se estaba muriendo realmente pero que sabía perfectamente cómo usar el miedo como arma. Esa noche, mientras su mamá finalmente se quedó dormida después de horas de drama, Valeria se sentó en la cocina oscura con la carta de aceptación en las manos y la rompió en pedazos pequeños, tan pequeños que ya no se podían volver a juntar, y lloró en silencio hasta que le dolieron las costillas. Al día siguiente llamó a la universidad y rechazó su lugar en el programa, y algo dentro de ella murió en ese momento, algo que tal vez nunca se iba a poder recuperar, pero que sin embargo, sin que ella lo supiera todavía, estaba plantando la semilla de una reflexión que cambiaría todo. 3 años pasaron después de ese día en que Valeria rompió su última oportunidad de estudiar, y para el 2023 ella ya tenía 25 años pero su vida seguía exactamente igual, como disco rayado que repite la misma canción una y otra vez hasta que te vuelves loco. Nada había cambiado en esa casa, las mismas paredes descoloridas, el mismo sillón desgastado donde doña Guadalupe pasaba el día, la misma rutina que se repetía sin variación como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Pero algo sí había cambiado, y era Valeria misma, aunque ella todavía no se daba cuenta del todo. Por dentro se estaba muriendo poquito a poquito, como planta que no recibe sol, y había empezado a tener pensamientos oscuros que la asustaban. A veces se quedaba mirando la puerta de la calle y se imaginaba simplemente saliendo, caminando sin rumbo, desapareciendo para siempre sin mirar atrás. Era un suspenso interno, una batalla silenciosa entre el deber y la supervivencia, entre el amor y la necesidad desesperada de respirar. Y entonces llegó marzo, un mes que lo cambiaría todo, aunque Valeria no lo sabía cuando se levantó esa mañana de martes que parecía igual a todas las demás. Doña Guadalupe había tenido una noche especialmente difícil, quejándose de dolores en el pecho y pidiendo agua cada media hora, así que Valeria estaba agotada, con ojeras que parecían moretones y ese cansancio que ya no se quita ni durmiendo. Su mamá finalmente se había quedado dormida como a las 6 de la mañana, y Valeria aprovechó para hacer algo que llevaba meses posponiendo, limpiar el cuarto de los cachivaches, ese espacio al fondo de la casa donde se acumulaban años y años de cosas viejas, muebles rotos, cajas polvorientas que nadie abría desde hacía décadas. Si no lo hago ahorita que está dormida, no lo voy a hacer nunca, pensó mientras entraba a ese cuarto que olía a humedad y a tiempo detenido.
La luz del sol apenas se colaba por una ventanita sucia, creando esa atmósfera de misterio que tienen los lugares olvidados, como si guardaran secretos que no quieren ser descubiertos. Valeria empezó a sacar cajas, a barrer telarañas, a toser por el polvo que se levantaba con cada movimiento, sin imaginar que en las próximas horas su vida entera iba a dar un vuelco que la dejaría tambaleando. Entre una caja llena de ropa vieja y otra con platos despostillados, Valeria encontró un baúl de madera que no recordaba haber visto nunca, o tal vez sí pero nunca le había prestado atención. Estaba cerrado con un candado oxidado que se rompió al primer jalón, como si el tiempo mismo hubiera debilitado su resistencia, como si el destino quisiera que se abriera justo en ese momento. Adentro había fotografías amarillentas, documentos viejos, algunas joyas baratas, y ahí, en el fondo, envueltos en un pedazo de tela descolorida, había un montón de sobres. Valeria los sacó con curiosidad, soplándoles el polvo, y se dio cuenta de que eran cartas, muchas cartas, todas dirigidas a Lupita, con una letra masculina que no conocía. Su corazón empezó a latir más rápido, ese latido que te avisa cuando estás a punto de descubrir algo importante, algo que cambia las cosas. Abrió la primera carta con manos temblorosas y empezó a leer: mi querida Lupita, han pasado ya 2 años desde que me echaste de la casa y todavía no entiendo por qué. Valeria tuvo que leer esa frase 3 veces antes de que su cerebro la procesara realmente, y cuando lo hizo, sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Las cartas eran de su papá, de Ramón, el hombre que supuestamente había muerto cuando ella tenía apenas 5 años, el hombre del que su mamá casi nunca hablaba excepto para decir: tu padre nos abandonó muriendo cuando más lo necesitábamos. Pero ahí estaban las cartas, fechadas años después de su supuesta muerte, cartas donde su papá preguntaba por ella, donde pedía permiso para verla, donde mandaba dinero que aparentemente nunca llegó a las manos de Valeria, donde suplicaba una explicación de por qué doña Guadalupe lo había corrido de la casa con amenazas y mentiras. Le dije a todos que te habías muerto para que nadie te buscara, decía una de las cartas más recientes, de apenas 2 años atrás. Le dije a Valeria que su padre era un borracho irresponsable que nos había abandonado. No sé qué más quieres que haga, Ramón. Déjanos en paz. La sorpresa que sintió Valeria fue tan grande que tuvo que sentarse en el piso, ahí mismo entre el polvo y las cajas viejas, porque las piernas ya no la sostenían. Todo lo que había creído durante 20 años era mentira, una mentira cuidadosamente construida por la persona en quien más confiaba en el mundo. Con las manos temblorosas y lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, Valeria siguió leyendo carta tras carta, reconstruyendo una historia completamente diferente a la que le habían contado. Su papá no era ningún irresponsable, no había huido, no había muerto, doña Guadalupe lo había corrido de la casa cuando Valeria tenía 5 años porque él se había atrevido a cuestionarla, a sugerirle que buscara ayuda psicológica por sus constantes crisis de salud que los doctores decían que no tenían base física. Me dijo que si no me iba por las buenas, iba a decirle a todo el mundo que yo la golpeaba, que iba a llamar a la policía, que me iba a quitar a mi hija, escribía su papá en una de las cartas más largas. Y yo, como idiota, me fui porque pensé que en unos meses se le pasaría el coraje y me dejaría regresar. Nunca imaginé que me borraría de tu vida completamente, mija. Nunca imaginé que te diría que estaba muerto. El impacto emocional de esta revelación fue devastador para Valeria, como si alguien le hubiera arrancado los cimientos de su vida y ahora todo se estuviera derrumbando. Toda su infancia, toda su juventud, todos esos años de sacrificio se basaban en una mentira gigantesca. Y entonces encontró la carta más reciente, con fecha de apenas 6 meses atrás, y esta fue la que la destruyó por completo. Su papá escribía: Lupita, me acaban de diagnosticar cáncer de páncreas. Los doctores dicen que me quedan tal vez 6 meses de vida. Ya no te pido que me dejes volver, ya sé que eso nunca va a pasar. Solo te ruego, por lo que más quieras, que le digas a Valeria la verdad. Déjame verla una vez antes de morir. Déjame explicarle que yo nunca quise abandonarla, que nunca dejé de pensar en ella ni un solo día. Tengo fotos de ella de cuando era bebé, tengo todas sus cartitas del kinder que pude rescatar antes de irme, tengo regalos que nunca pude darle. Por favor, Guadalupe. Ya ganaste. Me derrotaste completamente. Pero no te lleves a nuestra hija a la tumba sin dejarme decirle adiós. Valeria terminó de leer esa carta y soltó un grito ahogado, un sonido que venía desde lo más profundo de su ser, mezclando rabia y dolor y una tristeza tan honda que no tenía nombre. Su papá había querido verla, su papá estaba vivo o tal vez ya había muerto esperándola,
y ella nunca lo supo porque su mamá le había robado no solo su presente sino también su pasado y su futuro. Se quedó ahí sentada entre las cartas esparcidas por el suelo, leyendo y releyendo cada palabra, tratando de procesar la magnitud de la traición, y con cada carta que leía, algo dentro de ella se transformaba. Era como si alguien hubiera prendido una luz en un cuarto que había estado oscuro durante 20 años y ahora pudiera ver claramente lo que siempre había estado ahí pero que nunca había podido identificar. Su mamá no era una víctima enferma que necesitaba cuidados, era una manipuladora experta que había usado sus supuestas enfermedades como herramienta de control. La paradoja era brutal, la persona que supuestamente más la amaba en el mundo era la que más daño le había hecho, la que le había robado no solo un padre sino también toda posibilidad de tener una vida propia. Valeria sintió como algo se rompía dentro de su pecho, algo parecido a esas cadenas invisibles que la habían tenido atada durante años, y por primera vez en su vida experimentó algo que la asustó y la liberó al mismo tiempo, furia pura, esa motivación oscura que viene cuando finalmente entiendes que has sido engañada, usada, manipulada por quien más confiabas. Y en ese momento, con las cartas de su padre todavía en las manos y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho, Valeria tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre, iba a confrontar a su madre, iba a exigir la verdad, iba a liberarse de esta prisión aunque eso significara enfrentar el misterio más oscuro de todos, descubrir quién realmente era la mujer que le dio la vida. Valeria guardó las cartas en su blusa, pegadas contra su pecho como si fueran bombas a punto de explotar, y caminó hacia el cuarto de su mamá con pasos que parecían de condenada yendo al cadalso. Eran apenas las 9 de la mañana pero sentía como si hubieran pasado años desde que entró al cuarto de los cachivaches, como si en esas pocas horas se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Sus manos temblaban no de miedo sino de una rabia que llevaba años dormida y que ahora despertaba como volcán a punto de erupcionar, ¿me entienden? Entró al cuarto sin tocar, algo que nunca había hecho antes porque siempre había respetado la privacidad de su mamá, había seguido las reglas, había sido la hija obediente que nunca cuestionaba nada. Pero ese día, en ese momento preciso, todas esas reglas se habían convertido en polvo. Doña Guadalupe estaba recostada en su cama, medio dormida todavía, con la tele prendida en un programa de chismes que nadie estaba viendo realmente, y cuando escuchó la puerta abrirse de golpe se incorporó con esa expresión de sorpresa mezclada con molestia que ponía cuando alguien interrumpía su descanso. «¿Qué te pasa, muchacha? ¿Por qué entras así como loca?», preguntó doña Guadalupe con voz adormilada, ajustándose el camisón y buscando sus lentes en la mesita de noche. Pero Valeria no respondió de inmediato, se quedó ahí parada en el marco de la puerta, mirándola fijamente con una intensidad que nunca antes había mostrado, estudiando a esta mujer que había sido el centro de su universo durante 25 años pero que ahora parecía una extraña, una desconocida que había estado usando una máscara todo este tiempo. El silencio se extendió pesado entre ellas, cargado de todo lo que no se había dicho durante años, y doña Guadalupe empezó a ponerse nerviosa porque algo en los ojos de su hija era diferente, algo había cambiado de forma fundamental. «¿Qué traes ahí?», preguntó señalando el bulto que Valeria tenía contra el pecho. Y entonces Valeria sacó las cartas, todas ellas, y las aventó sobre la cama como quien tira cartas de póker sobre la mesa en una apuesta final. El misterio de lo que vendría después flotaba en el aire como tormenta a punto de desatarse. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Valeria con una voz que sonaba extrañamente calmada, demasiado calmada para el huracán que llevaba dentro. Doña Guadalupe miró las cartas esparcidas sobre las cobijas y su cara se puso pálida, del color de la cera, y por un momento pareció que realmente se iba a desmayar, pero esta vez no era teatro, era miedo genuino. «¿Dónde encontraste eso?», susurró llevándose la mano a la boca, y ahí estaba la confirmación que Valeria necesitaba. Su mamá sabía exactamente qué eran esas cartas, las reconoció de inmediato. «Estaban en el cuarto de atrás, escondidas como si fueran un crimen», respondió Valeria sintiendo como la emoción le subía por la garganta como ola gigante. «Mi papá está vivo, ¿verdad? O al menos estuvo vivo hasta hace poco. Me mentiste toda mi vida. Me dijiste que había muerto cuando yo tenía 5 años, me hiciste llorar en su tumba que ni siquiera existe, me robaste la oportunidad de conocerlo». Las palabras salían de su boca como cuchillos, cada una más filosa que la anterior, y Valeria sintió una satisfacción oscura al ver cómo su mamá se encogía con cada acusación. Doña Guadalupe intentó recuperar el control, ese control que siempre había ejercido con maestría, y su expresión cambió de pánico a indignación en cuestión de segundos. «¿Cómo te atreves a revisar mis cosas?
¿cómo te atreves a juzgarme sin saber nada?, gritó incorporándose en la cama con más energía de la que había mostrado en años. Yo te protegí de ese hombre, Valeria. Te salvé de él. Tu padre era un... Pero Valeria la interrumpió con una risa amarga que no sonaba para nada como ella. ¿Era un qué, mamá? ¿Un hombre que te cuestionó? ¿Qué se atrevió a sugerirte que fueras al psicólogo? ¿Qué se dio cuenta de que tus enfermedades eran puro teatro? El suspenso de ese momento era insoportable, como estar parada al borde de un precipicio sabiendo que vas a saltar pero sin saber si hay agua abajo o solo rocas. Doña Guadalupe abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como pez fuera del agua, buscando las palabras que siempre habían funcionado, las frases que siempre habían hecho que Valeria se retractara, se disculpara, se arrodillara. Tú no entiendes nada, dijo finalmente doña Guadalupe con lágrimas comenzando a brotar, activando esa arma que siempre había sido infalible. Yo estuve enferma de verdad, yo sufrí, yo te necesité y tu padre quería mandarte lejos, quería internarse en un psiquiátrico como si estuviera loca. ¿Ibas a preferir que te dejara sola con ese hombre? Pero esta vez las lágrimas no funcionaron, esta vez Valeria no corrió a abrazarla, no se deshizo en disculpas, no se tragó su propia verdad para proteger la mentira de su madre. Él escribió durante 20 años, mamá, dijo Valeria con voz quebrada pero firme, sosteniendo una de las cartas más recientes. 20 años pidiéndote que le dejaras verme, mandándote dinero, rogándote una oportunidad. Y tú nunca me dijiste nada. Me robaste un padre, me robaste la oportunidad de decidir por mí misma. La reflexión que estaba ocurriendo en tiempo real era devastadora, Valeria estaba dándose cuenta de la magnitud del engaño, del tamaño del robo que le habían hecho, y con cada segundo que pasaba su rabia crecía como incendio alimentado por viento. Lo hice por tu bien, y gritó doña Guadalupe poniéndose de pie tambaleándose, y ahí estaba, por primera vez en años caminando sin ayuda de nadie, sin el bastón, sin aferrarse a los muebles, revelando sin querer que gran parte de su invalidez había sido actuación. Todo lo que hice fue por ti. Te sacrifiqué mi vida, mi salud, todo lo di por ti, ¿así me pagas? ¿Hurgando en mi pasado, juzgándome como si fueras una santa? Valeria sintió algo quebrándose dentro de ella, algo definitivo e irreparable, como espejo que se hace añicos y ya nunca se puede volver a pegar igual. Por mí, repitió con incredulidad. Mamá, yo dejé mis estudios por ti. Dejé al amor de mi vida por ti. Dejé todo por cuidarte y resulta que ni siquiera estabas tan enferma. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que desperdicié mi juventud, mi vida entera, cuidando a alguien que solo me estaba usando para no estar sola. Las palabras flotaban en el aire cargadas de tanto dolor que hasta las paredes parecían absorberlo, y el cambio en la dinámica de poder era palpable. Por primera vez en su vida, Valeria no era la que pedía perdón. Doña Guadalupe dio un paso hacia adelante con los ojos muy abiertos, y su cara pasó de la indignación al terror puro cuando se dio cuenta de que esta vez no podía manipular la situación, de que las cartas estaban sobre la mesa y no había forma de esconderlas de nuevo. Valeria, mi corazón, empezó a decir llevándose la mano al pecho en ese gesto que había usado millones de veces, pero Valeria levantó la mano cortando el aire entre ellas. No, dijo con una firmeza que la sorprendió hasta a ella misma. No vuelvas a usar tu corazón como excusa. No vuelvas a fingir que te estás muriendo para controlarme. Se acabó, mamá. Hoy mismo voy a buscar a mi papá, y si está vivo, voy a conocerlo. Y si murió esperándome, voy a visitar su tumba de verdad, no la inventada que me mostraste cuando tenía 10 años. La declaración cayó como bomba en medio del cuarto, y doña Guadalupe retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Si haces eso, si te vas de esta casa para buscar a ese hombre, pero no pudo terminar la frase porque algo le pasó, algo que ni siquiera ella había planeado esta vez, se llevó ambas manos al pecho, su cara se puso de un color gris espantoso, y cayó de rodillas jadeando, pero ahora no era actuación, ahora era real, y Valeria lo supo en el instante en que vio el miedo genuino en los ojos de su madre, ese miedo primario que no se puede fingir porque viene directo del alma cuando el cuerpo sabe que algo anda muy, muy mal, y el destino cruel de todo esto es que justo cuando Valeria finalmente estaba lista para liberarse, para salvarse a sí misma, se encontró con la paradoja más horrible de todas, que tal vez, solo tal vez, su presencia ahí en ese momento era la única cosa que podía salvar a la mujer que le había arruinado la vida. Valeria llamó a la ambulancia con manos que ya no sabía si temblaban de miedo o de rabia,
o tal vez de las dos cosas mezcladas en una emoción tan confusa que ni ella misma podía nombrarla. Los paramédicos llegaron en 15 minutos que se sintieron como 15 horas, y mientras tanto ella hizo lo que había hecho toda su vida, le dio las pastillas a su mamá, la acostó en el piso con cuidado, le habló con voz suave diciéndole que todo iba a estar bien aunque por dentro no sabía si realmente quería que estuviera bien o si una parte oscura de ella deseaba que el corazón de doña Guadalupe finalmente hiciera lo que había amenazado con hacer durante 20 años. Cuando los paramédicos la subieron a la camilla, doña Guadalupe agarró la mano de Valeria con una fuerza sorprendente y le susurró con voz ahogada: «Te dije que sin mí no sabrías vivir». Esas palabras se clavaron en el pecho de Valeria como puñal oxidado, y algo le dijo que esa frase la perseguiría por el resto de sus días, que se convertiría en la maldición que su madre le dejaba como herencia. En el hospital, los doctores trabajaron durante horas mientras Valeria esperaba en esa sala de espera que huele a desinfectante y a desesperación, y cuando finalmente salió el médico con cara seria, ella supo la respuesta antes de que él abriera la boca. «Lo sentimos mucho», dijo el doctor quitándose el cubrebocas con gesto cansado, «hicimos todo lo posible pero el infarto fue muy severo. Falleció hace 20 minutos». Valeria se quedó ahí sentada en esa silla de plástico incómoda, mirando al doctor pero sin realmente verlo, procesando las palabras que acababan de cambiar su vida para siempre. Su mamá estaba muerta. Doña Guadalupe Hernández Morales ya no existía en este mundo. ¿Y Valeria, qué sentía? Pues esa era la pregunta más complicada de todas, porque no era tristeza pura ni alivio puro sino una mezcla tan confusa de emociones que no tenía nombre en ningún idioma. Había dolor, sí, porque por más todo, era su mamá, la mujer que la había traído al mundo, la que le había dado de comer cuando era bebé, la que la había cuidado cuando estaba enferma de niña. Pero también había rabia porque se había muerto sin darle explicaciones, sin pedirle perdón, sin admitir nunca la verdad. Y por encima de todo eso, había culpa, una culpa devastadora que le caía encima como montaña. ¿La había matado ella con esa confrontación? ¿Era su culpa que el corazón de su mamá finalmente se rindiera? Pero si Valeria pensó que lo peor había pasado, estaba muy equivocada, ¿saben? Porque el juicio social que vendría después sería más cruel que cualquier enfermedad, más doloroso que cualquier pérdida. Todo empezó en el velorio, cuando los familiares comenzaron a llegar al humilde funeral que Valeria organizó con el poco dinero que tenía. Su tía Remedios, hermana de doña Guadalupe, fue la primera en lanzar la acusación. «¿Qué fue lo que le hiciste, muchacha? Tu mamá me llamó hace una semana diciendo que te estabas portando muy rara, muy grosera con ella. ¿La andabas descuidando? ¿Por eso le dio el infarto?» Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de sospecha que se expandieron rápidamente entre los presentes. Valeria intentó explicar, intentó decir que habían tenido una discusión, que su mamá se había alterado, pero cada palabra que salía de su boca sonaba como confesión de culpabilidad. «Una discusión», repitió su prima Estela con tono acusador, «¿y de qué discutían? ¿Que tu mamá se murió del coraje?» El misterio de lo que realmente había pasado empezó a llenarse con las versiones que cada quien inventaba, y ninguna de esas versiones pintaba bien a Valeria. Para cuando el cuerpo de doña Guadalupe fue sepultado en el Panteón de San Miguel, ya había 3 versiones diferentes circulando en el barrio, ¿me entienden? Una decía que Valeria había descuidado a su mamá por andar de novia con un muchacho del trabajo, otra que le había gritado tan feo que le provocó el infarto, y la peor de todas, la que se pegó como chicle en zapato, era que Valeria quería internar a su mamá en un asilo para quedarse con la casa. «Yo siempre supe que esa muchacha no era tan santa como aparentaba», decía doña Chonita de la tiendita de la esquina. «Las hijas que de verdad aman a sus madres no dejan que se mueran así nomás». Los comentarios se multiplicaban como virus, y Valeria los escuchaba todos, directos o en forma de susurros que llegaban a sus oídos como agujas envenenadas. En el mercado, las señoras dejaban de hablar cuando ella pasaba, y luego continuaban en voz más baja pero lo suficientemente alta para que ella alcanzara a escuchar su nombre mezclado con palabras como negligencia y mala hija. La paradoja era brutal, había pasado 25 años sacrificándose por su mamá, y ahora que doña Guadalupe estaba muerta, todos la recordaban como santa y a Valeria como villana. Pero el golpe más duro vino de la familia directa, en la lectura del testamento que se hizo una semana después del funeral. Resultó que doña Guadalupe, en un acto final de manipulación desde la tumba, había dejado escrita una carta que el abogado leyó frente a todos los familiares reunidos. «A mi hija Valeria», empezaba la carta con la letra temblorosa de doña Guadalupe, «le dejo mi casa y mis pocas pertenencias,
aunque sé que no las va a valorar como debería. Siempre soñó con irse, con abandonarme, y ahora que yo ya no esté, finalmente será libre de hacer lo que quiera sin el estorbo de su madre enferma. Las palabras estaban tan cuidadosamente elegidas que sonaban como perdón, pero en realidad eran puñaladas envueltas en papel bonito, y todos los presentes las interpretaron exactamente como doña Guadalupe había planeado, como la confirmación de que Valeria había sido una hija malagradecida que quería liberarse de su madre. Su tío Roberto, hermano de su mamá, se puso de pie y señaló a Valeria con dedo acusador. Asesina, dijo con voz que temblaba de indignación, mataste a tu propia madre con tu egoísmo. Y aunque Valeria intentó defenderse, aunque intentó explicar las cartas de su padre, el secreto que había descubierto, nadie quiso escucharla porque la narrativa ya estaba escrita y ella era la villana de la historia. Los siguientes meses fueron un infierno de susurros y miradas de juicio, ¿saben? Valeria no podía ir a la tienda sin que la gente la señalara, no podía caminar por su calle sin escuchar comentarios, no podía ni siquiera ir a misa porque hasta el padre Anselmo le había dado un sermón sobre la importancia de honrar a los padres. La quinta mandamiento no admite excepciones, hija, le dijo con voz severa, y tú vas a tener que vivir con eso en tu conciencia. La palabra, asesina, se pegó a ella como sombra que no se podía quitar, y aunque no la hubieran metido a la cárcel ni procesado legalmente, la condena social era igualmente devastadora. Perdió su trabajo en la panadería porque la dueña dijo que no podía tener a alguien así trabajando con la gente, perdió a sus pocas amigas que tenía porque sus familias no querían que se juntaran con ella. Perdió incluso la posibilidad de seguir viviendo en el barrio donde había nacido porque la presión social era insoportable. Cada día que pasaba, la esperanza de poder vivir una vida normal ahí se iba esfumando como agua entre los dedos, y Valeria empezó a entender que si quería tener alguna posibilidad de superación, si quería encontrar algún tipo de paz, tenía que irse lejos, muy lejos de ese lugar que ahora la veía como monstruo. Así que una madrugada de agosto del 2024, apenas 4 meses después de la muerte de su mamá, Valeria empacó una maleta pequeña con lo poco que tenía, vendió la casa por una miseria a un comprador que aprovechó su desesperación, y se subió a un camión con destino a Querétaro sin mirar atrás. En su bolso llevaba las cartas de su padre, la foto de ella de niña con su mamá, y una dirección que había encontrado en uno de los últimos sobres, el lugar donde su papá había vivido sus últimos años. No sabía si todavía estaría vivo, no sabía si querría verla después de tanto tiempo, no sabía nada excepto que no podía seguir viviendo en un pueblo que la había condenado sin juicio justo. Mientras el camión avanzaba por la carretera y el sol empezaba a salir tiñendo el cielo de naranja y rosa, Valeria miró por la ventana sintiendo una mezcla de terror y liberación que nunca antes había experimentado. Dejaba atrás su casa, su historia, su identidad como la hija buena, y se llevaba consigo la etiqueta de asesina, que probablemente la perseguiría por el resto de su vida. Pero también se llevaba algo más, algo que apenas estaba empezando a germinar en su corazón destrozado, la motivación de encontrar su propia verdad, de construir una vida que fuera realmente suya, y tal vez, solo tal vez, de perdonarse a sí misma por haber querido vivir, porque al final del día, ¿eso no era lo que había hecho mal? Querer respirar, querer existir, querer ser más que una sombra en la vida de otra persona. Y mientras el camión la alejaba kilómetro tras kilómetro de todo lo que conocía, Valeria cerró los ojos y se preguntó si algún día podría encontrar la redención que tanto necesitaba su alma cansada. Valeria llegó a Querétaro con el corazón en la garganta y las esperanzas colgando de un hilo tan delgado que apenas se sostenía, ¿saben? La dirección que llevaba en el bolso la condujo a un barrio humilde en la periferia de la ciudad, de esas colonias donde las casas están pintadas de colores alegres pero donde la vida es dura como piedra. Tocó la puerta del número 247 de la calle Reforma con manos temblorosas, preparándose mentalmente para cualquier cosa, para encontrar a su papá, para descubrir que había muerto, para que le cerraran la puerta en la cara. Pero quien abrió fue una señora mayor, de unos 60 y tantos años, con cara amable y ojos curiosos. ¿Busca a alguien, mijita?, preguntó secándose las manos en el delantal. Y Valeria, con voz que apenas salía, dijo, estoy buscando a Ramón Morales. Soy su hija. La expresión de la señora cambió de curiosidad a una tristeza profunda, y Valeria supo la respuesta antes de que la mujer dijera palabra. Ay, criatura, suspiró la señora, don Ramón falleció hace 3 meses. Era mi inquilino, un hombre tan bueno, tan noble. Siempre hablaba de usted, siempre decía que algún día su hija iba a venir a buscarlo. El impacto de esas palabras fue devastador, había llegado tarde, otra vez tarde, demasiado tarde. Pero la señora,
que se llamaba doña Petra, invitó a Valeria a pasar y le contó todo lo que sabía sobre Ramón en los últimos años de su vida. Le mostró el cuarto donde él había vivido, un espacio pequeño pero limpio, con paredes llenas de fotografías de Valeria en diferentes edades, fotos que él había conseguido de quién sabe dónde, probablemente siguiéndola de lejos como fantasma que no puede tocar a los vivos. Él murió con el corazón roto, mija, dijo doña Petra preparando café en su cocina, pero también murió con esperanza, porque hasta su último día creyó que usted iba a venir. Decía, mi Valeria es lista, algún día va a descubrir la verdad y va a buscarme. Y mire nomás, aquí está usted. Valeria lloró en esa cocina como no había llorado nunca, liberando años de dolor acumulado, de culpa, de rabia, de todo lo que había guardado dentro. Y doña Petra, esa mujer que no la conocía de nada pero que entendía el dolor humano, la abrazó como madre abraza a hija, dejándola llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Su papá le dejó unas cosas, dijo finalmente doña Petra cuando Valeria se calmó un poco, dijo que si algún día usted venía, le entregara esta caja. La caja contenía tesoros que no valían nada en dinero pero que eran invaluables en emoción, fotos de Valeria de bebé, sus dibujos del kinder que su papá había rescatado, cartas que él le había escrito pero nunca pudo enviar, regalos que había comprado para cada cumpleaños que no pudo celebrar con ella. Había un osito de peluche amarillo que le había comprado para su 6º cumpleaños, un libro de cuentos para su 10º, aretes de plata para sus 15 años. Cada objeto era un recordatorio de un amor que había existido siempre, aunque invisible, aunque prohibido por las mentiras de doña Guadalupe. Pero lo que más destruyó a Valeria fue la última carta que su papá había escrito, fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi Valeria querida, si estás leyendo esto significa que finalmente descubriste la verdad y viniste a buscarme. Perdóname por no haber luchado más fuerte, por haberme ido cuando tu mamá me amenazó, por no haber buscado ayuda legal para poder verte. Fui un cobarde, mi hija. Pero quiero que sepas que nunca, ni un solo día de estos 20 años, dejé de amarte y de pensar en ti. No cargues culpa por lo que pasó. Tu mamá estaba enferma, no del cuerpo sino del alma, y yo no supe cómo ayudarla. Vive tu vida, mi hija. Sé feliz. Esa es la única herencia que puedo dejarte, el permiso para ser feliz sin culpa. Con esa carta en las manos y las lágrimas cayéndole por la cara como río que no puede detenerse, Valeria sintió algo quebrándose dentro de ella, pero no de forma dolorosa sino liberadora, ¿me entienden? Era como si alguien finalmente le hubiera dado permiso de soltar el peso que había cargado durante años, de dejar de flagelarse por querer vivir. Se quedó en Querétaro porque no tenía a dónde más ir y porque ahí nadie la conocía, nadie sabía su historia, nadie la llamaba asesina. Rentó un cuartito en la misma vecindad de doña Petra, quien se convirtió en algo parecido a la madre que Valeria nunca tuvo, una que la cuidaba sin condiciones, sin manipulaciones, sin cadenas invisibles. Y poco a poco, con pasos pequeños y vacilantes como los de alguien que aprende a caminar después de años de estar postrado, Valeria empezó a construir una vida nueva. Consiguió trabajo en una casa de retiro para ancianos, atendiendo a personas mayores que necesitaban cuidados, y descubrió algo sorprendente, que cuidar a otros no tenía que ser prisión, que podía hacerlo desde el amor genuino y no desde la culpa, que había una diferencia enorme entre servir por obligación y servir por elección. Pasaron 2 años, y en el 2026 Valeria ya era otra persona, o tal vez era la persona que siempre debió ser pero que nunca tuvo oportunidad de desarrollarse. A sus 27 años finalmente empezó a vivir, a descubrir quién era fuera del papel de cuidadora sufrida, a permitirse momentos de felicidad sin sentir que estaba traicionando a nadie. Se inscribió en un curso de enfermería los fines de semana, haciendo realidad ese sueño que había tenido que posponer tantas veces, y descubrió que era buena en eso, que tenía una vocación genuina para cuidar a otros pero en sus propios términos. Hizo amigas en el trabajo, salió a bailar algunas veces, se compró ropa nueva que le gustaba a ella y no la que su mamá hubiera aprobado. Pero la culpa, la culpa seguía ahí como sombra persistente que no se iba del todo, especialmente en las noches cuando no podía dormir y su mente repetía una y otra vez la escena del enfrentamiento, las últimas palabras de su mamá, la acusación de asesina, que seguía resonando en sus oídos. La reflexión constante sobre si había hecho lo correcto, si podría haberse manejado la situación diferente, la perseguía como fantasma que no encuentra paz. Y entonces llegó un día que lo cambiaría todo, un día que le traería la redención que tanto necesitaba su alma cansada. Era un martes normal en la casa de retiro donde Valeria trabajaba, y le asignaron el cuidado de una paciente nueva, doña Soledad,
una señora de 78 años que acababa de llegar con su hija, una mujer de unos 50 años que se veía absolutamente agotada, con ojeras profundas y esa mirada vidriosa de quien ya no puede más. Valeria reconoció esa mirada porque la había visto en el espejo durante años, y algo en su pecho se apretó. La hija, que se llamaba Mónica, le dio las instrucciones a Valeria con voz mecánica: mi mamá necesita sus medicinas cada 6 horas, no puede quedarse sola porque se desorienta, hay que vigilar que coma porque a veces se niega, y por favor llámeme si hay cualquier cambio porque yo no puedo estar aquí todo el tiempo, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis propios hijos, pero me siento tan culpable de dejarla aquí. Y mientras hablaba, Mónica empezó a llorar, y Valeria vio en ella un espejo de su propio pasado, una mujer desgarrándose entre el deber y la supervivencia. Está haciendo lo correcto, le dijo Valeria con suavidad, poniendo una mano en su hombro, cuidar de usted también es importante. Su mamá va a estar bien aquí. Los siguientes meses, Valeria se dedicó a cuidar a doña Soledad con una paciencia y un cariño que sorprendían hasta a ella misma, y poco a poco, entre conversaciones fragmentadas y momentos de lucidez, empezó a conocer la historia de esta señora. Doña Soledad había sido una mujer fuerte, independiente, que había criado sola a 3 hijos después de que su marido la abandonara. Pero la edad y el Alzheimer la habían convertido en alguien vulnerable, asustada, que a veces no reconocía ni a sus propios hijos. Y en uno de esos días en que doña Soledad estaba especialmente lúcida, mientras Valeria le daba de comer con paciencia y le limpiaba la boca con cuidado, la anciana la miró fijamente a los ojos y le dijo: tú cargas algo pesado en el corazón, muchacha. Se te ve en la mirada. Valeria se sorprendió por la claridad de esa observación, y antes de poder contenerse, empezó a contar su historia, la manipulación de su mamá, el enfrentamiento, la muerte, la culpa que la perseguía. Y doña Soledad, con una sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento, escuchó en silencio hasta que Valeria terminó, y entonces, con voz suave pero firme, dijo algo que cambiaría la vida de Valeria para siempre: no cargues culpas que no te pertenecen, hija, las cadenas se rompen cuando perdonas, pero el perdón más importante es el que te das a ti misma. Esas palabras cayeron sobre Valeria como lluvia sobre tierra seca, y algo dentro de ella, algo que había estado cerrado y endurecido durante años, finalmente empezó a abrirse, a respirar, a sanar, preparándola para un viaje que aún tenía que hacer, un viaje de regreso a donde todo había empezado. Y así es como llegamos de vuelta al principio de esta historia, ¿lo ven? A ese momento en que encontramos a Valeria arrodillada frente a la tumba de su mamá en el Panteón de San Miguel, con los claveles blancos en las manos y las lágrimas rodándole por las mejillas. Pero ahora entendemos todo el contexto, todo el peso de ese momento, toda la carga emocional que hay detrás de cada lágrima que cae sobre la tierra. Han pasado 2 años desde que se fue de Guadalajara, 2 años desde que huyó de las acusaciones y los señalamientos, 2 años de construir una vida nueva en Querétaro y de aprender lentamente a perdonarse a sí misma. Las palabras de doña Soledad se habían quedado grabadas en su corazón como tatuaje invisible: no cargues culpas que no te pertenecen, hija, las cadenas se rompen cuando perdonas. Y Valeria había pasado meses reflexionando sobre esas palabras, desmenuzándolas, tratando de entender qué significaban realmente. Hasta que un día, despertó con la certeza absoluta de que necesitaba regresar, no para pedir perdón sino para darlo, no para arrodillarse ante el juicio de otros sino para liberarse del juicio que ella misma se había impuesto. El viaje de regreso a Guadalajara había sido emocionalmente agotador, cada kilómetro que el camión avanzaba era como retroceder en el tiempo, como volver a ser esa muchacha asustada y culpable que había huido 2 años atrás. Pero algo era diferente ahora, algo fundamental había cambiado en Valeria: ya no venía huyendo sino enfrentando, ya no venía a esconderse sino a cerrar un capítulo. Cuando bajó del camión en la terminal y respiró el aire familiar de su ciudad natal, sintió una mezcla de nostalgia y dolor, pero también algo más: fortaleza. No vino a visitar a ningún familiar ni a reconciliarse con nadie del barrio, porque había aprendido algo importante en estos 2 años, que no necesitaba la aprobación de otros para validar su existencia, que la opinión del pueblo no definía quién era ella realmente. Había tomado un taxi directo al Panteón de San Miguel, ese lugar donde todo había comenzado y donde, de alguna forma, todo tenía que terminar. El destino la había traído de vuelta al lugar donde su madre descansaba, pero esta vez no venía encadenada por la culpa sino caminando hacia su propia liberación. Y ahora aquí está, frente a esa lápida sencilla que dice: Guadalupe Hernández Morales, 1958 a 2024. Madre amada, y las palabras ya no le duelen como antes, ya no siente esa punzada de rabia mezclada con tristeza.
Coloca los claveles blancos sobre la tumba con manos que ya no tiemblan de miedo sino de emoción, una emoción compleja que mezcla perdón, tristeza, aceptación y algo parecido a la paz. Mamá, dice en voz baja, y esta vez la palabra no suena a súplica ni a acusación, suena simplemente a reconocimiento. Vine a decirte algo que debía haberte dicho hace mucho, pero no sabía cómo. El viento sopla suavemente entre las tumbas, moviendo las hojas secas que se han acumulado alrededor, y Valeria siente como si hasta la naturaleza estuviera escuchando, como si este momento fuera importante no solo para ella sino para el orden mismo de las cosas. Se sienta en el pasto junto a la tumba, sin importarle que se le manche la ropa, y por primera vez en su vida le habla a su madre con total honestidad, sin filtros, sin miedo, sin la necesidad de proteger los sentimientos de nadie excepto los propios. Pasé 2 años odiándome por lo que pasó ese día, confiesa Valeria mientras acaricia la piedra fría de la lápida, me repetía una y otra vez que yo te había matado, que si no te hubiera confrontado, si no te hubiera mostrado las cartas de papá, todavía estarías viva. La gente del barrio me llamó asesina, y yo les creí. Me convertí en la villana de mi propia historia. Las palabras salen con facilidad ahora, como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Pero conocí a una señora, una viejita sabia que me hizo entender algo importante, que tú eras responsable de tus propias decisiones, de tus propias mentiras, de tu propia enfermedad del alma. Yo no te maté, mamá. Tú te estabas matando sola hace años con tu necesidad de controlar todo, con tu miedo a estar sola, con tu incapacidad de dejar vivir a quien más decías amar. La reflexión que Valeria está compartiendo no es cruel, es simplemente verdadera, una verdad que ha tardado años en poder articular sin sentir que el mundo se le venía encima. Y lo más importante que entendí es que amarte no significa que tenía que destruirme a mí misma en el proceso. Valeria saca del bolso la foto vieja que encontró ese día en el cuarto de los cachivaches, esa imagen de ella y su mamá sonriendo frente a la casa, y la mira con nuevos ojos, con la perspectiva que dan el tiempo y la distancia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Continúa hablándole a la tumba como si su madre pudiera escucharla, que yo sé que tú me amabas a tu manera. El problema es que tu manera de amar estaba rota, igual que tu corazón, igual que tu alma. Y no era mi responsabilidad arreglarte, aunque pasé 25 años intentándolo. La paradoja de esta situación es dolorosa pero liberadora, reconocer que alguien puede amarte y lastimarte al mismo tiempo, que el amor no siempre es suficiente cuando viene mezclado con manipulación y control. No fuiste una madre mala, mamá, dice finalmente Valeria con voz más firme, fuiste una mujer rota, una mujer que cargaba con sus propios demonios y que no supo cómo procesarlos sin hacerle daño a quien tenía cerca. Y yo ya no quiero vivir rota contigo. Esas palabras son el punto de quiebre, el momento en que Valeria finalmente se permite soltar la cadena que la había mantenido atada incluso después de la muerte de su madre. Se pone de pie lentamente, sacudiéndose el pasto de los pantalones, y mira la tumba una última vez pero con ojos diferentes, con la mirada de alguien que finalmente entiende que el perdón no significa olvidar ni justificar, sino simplemente soltar el veneno que nos envenena por dentro. Te perdono por mentirme sobre papá, dice con voz clara, te perdono por robarme 20 años de mi vida, te perdono por hacer que me sintiera culpable cada vez que quería ser feliz. Pero sobre todo, mamá, me perdono a mí misma por haber querido vivir, por haber querido respirar, por haber querido existir fuera de tu sombra. Y mientras dice estas palabras, Valeria siente algo físico sucediendo en su cuerpo, como si literalmente estuviera soltando un peso que había cargado durante años, como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo una por una. La inspiración que siente en ese momento no es de tristeza sino de posibilidad, de un futuro que finalmente se abre frente a ella sin las limitaciones del pasado. El cambio es palpable, real, transformador, está dejando de ser la víctima de su historia para convertirse en la protagonista de su propia vida. Valeria coloca la fotografía vieja sobre la tumba, junto a los claveles blancos, dejándola ahí como símbolo de todo lo que está soltando, el pasado, la culpa, la versión de ella misma que existió solo para servir a otros. Voy a vivir, mamá, dice finalmente con una sonrisa pequeña pero genuina, voy a terminar mi carrera de enfermería, voy a tener amigos, tal vez algún día tenga pareja e hijos, voy a viajar, voy a reír sin sentirme culpable, voy a construir la vida que siempre debí tener. Y cada vez que ayude a alguien en mi trabajo, cada vez que cuide a un paciente con amor genuino y no por obligación, voy a recordar que cuidar a otros puede ser hermoso cuando lo haces desde la libertad y no desde la prisión. Se inclina una última vez para acomodar los claveles, y en ese gesto hay amor, sí, pero también hay cierre, hay final,
Hay un adiós definitivo a la dinámica tóxica que las había definido durante años. Se da la vuelta lentamente, empezando a caminar hacia la salida del panteón con pasos firmes, sin voltear atrás, porque ha aprendido que mirar constantemente al pasado te impide ver el futuro que se despliega frente a ti. El sol está comenzando a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y Valeria siente que ese atardecer no es un final sino un comienzo, el primer día del resto de su vida, una vida que finalmente le pertenece solo a ella. Y mientras cruza las puertas del panteón y el ruido de la ciudad la envuelve de nuevo, lleva en el corazón no el peso de la culpa sino la ligereza de la esperanza, esa motivación renovada de quien finalmente entiende que a veces, amar también significa soltar, y que la mayor muestra de amor propio es darte permiso de vivir incluso cuando otros esperaban que te quedaras muriendo en su compañía, porque al final, la vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla cargando cadenas que nunca te pertenecieron. Y así termina la historia de Valeria, una mujer que tuvo que atravesar el infierno para encontrar su propia redención, que tuvo que enfrentar a los fantasmas del pasado para poder vivir en paz con su presente. Su historia nos enseña algo fundamental, que amar no significa destruirte a ti mismo, que poner límites no te hace egoísta, y que a veces soltar a alguien es la única forma de salvarte y de honrar realmente lo que el amor debería ser. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, te invito a que veas más videos aquí en el canal Caminos del Destino, donde compartimos historias reales que tocan el corazón y te hacen ver la vida desde otra perspectiva. Cada historia que compartimos aquí tiene el poder de inspirarte, de hacerte sentir menos solo en tus propias batallas, y de recordarte que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias emocionantes que publicamos, porque cada una de ellas está diseñada para hacer tu vida más inspiradora, más ligera y más plena. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu vida es tuya, y mereces vivirla en libertad y con amor verdadero.